financieros principales activos bajo NIF. Doctor Cristian, buenas noches. Buenas noches. Tiene el micrófono habilitado, doctor Cristian, le escuchamos. Muy buenas noches, doctor Cristian, encantado de tenerlo nuevamente. Le escuchamos, adelante. Hola Edu, creo que de ayer había preguntas que se habían quedado. Aló Edu. Aló. Aló Edu. Las personas que teníamos algunas preguntas que han quedado. Las personas que quieran realizar sus preguntas del día de ayer, de la sesión del día de ayer, por favor, háganlo en este momento, vía chat o micrófono. Doctor Cristian, no tenemos aún las preguntas. Bueno, voy a hacer un resumen de la clase de ayer para poder pasar al curso de NIC 36, que tampoco no es muy amplio. Entonces, ayer habíamos explicado que la NIC 16 de arrendamientos era una norma que trataba de hacer la diferenciación entre lo que antes había en la NIC 17, y por medio del cual, por ciertas razones, se habían hecho cambios sustanciales que ameritaban que se elimine una NIC y se cree una NIF nueva. Los cambios sustanciales tenían que ver con conceptos iniciales relativos a la esencia, a la sustancia de lo que era un activo propiamente dicho. Y porque cuando se establecía que había una diferenciación entre lo que era un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo, desde la perspectiva de que hacía uso del activo, teníamos había una confusión conceptual, porque en esencia los dos tipos de contratos permitían el uso de un activo, pero en el caso del arrendamiento operativo no podía plasmarse en el registro contable del activo como tal en los estados financieros. Esto dificultaba para que los analistas y asesores financieros pudieran realizar ciertos análisis financieros relativos a evaluación y a determinaciones de ciertos valores que facilitaban el análisis financiero, con la finalidad de un poco de homologar el concepto de derecho de uso. La norma contable ha creado la denominación de derecho de uso como un valor diferente al concepto de activo fijo. Ahora, ayer producto de lo que conversaba con algunas personas, se puso en discusión si el concepto de derecho de uso que establecía la NIC 16 era más relacionado a un intangible o más relacionado a un intangible independiente o vinculado al concepto de activo fijo. En la definición, lo que se llega a notar, estuve revisando ahora antes de la reunión, cómo algunas Big Four estaban interpretando, y dado que en la traducción del inglés a la parte literal en español, seguían haciendo una mención de depreciación. El término de derecho de uso que están dando es una subclasificación del activo fijo. Entonces, lo que quería era que vean un material que haya conseguido para que pudiera quedar un poquito más claro esta definición. Este material es el siguiente. Este es un modelo de revelaciones donde, si no me equivoco, lo que está faltando es la parte superior en cuanto a las notas de los estados financieros,
pero fundamentalmente lo que quiero que vean es la revelación que se efectúa, vamos a verlo en la parte de acá, cuando un estado financiero aplica las normas. Y en ese sentido, se van a dar cuenta en la parte superior que en la divulgación, hay hasta 3 métodos para aplicar esta norma, ¿no? Hay un método que se llama un retrospectivo modificado o un full retrospectivo, pero este es el método que aplica el NIS 16 con menores efectos retrospectivos, se llama retrospectivo modificado. Y en este retrospectivo modificado lo que hacen es presentar los saldos, pero dentro de la divisionaria propiedad, planta y equipo lo que hacen es decir, la propiedad, planta y equipo comprende los activos de propietarios y de activos arrendados, que no cumplen la definición de propiedades de inversión, y lo separan en propiedad de planta y equipo de propietarios, ¿correcto? O sea, cuando dice propiedad, planta y equipo de propietarios, está hablando de gente que ha podido, que cuando la empresa compra directamente y tiene la titularidad legal del bien. Y después le llaman Right of Use Assets, que es derecho de uso de activos, excepto para propiedades de inversión, porque también hay derecho de uso de activos en el caso de activos fijos. Como se pueden ver, y en la norma lo que está haciendo, algunas firmas, están separando la propiedad planta equipo en dos conceptos. La propiedad planta y equipo de propietarios y lo que es el derecho de uso de activos, correcto, para el caso de los que eran arrendamientos financieros antes, y ahora se trata todo como un concepto de derecho de uso, incluyendo los arrendamientos operativos. Pero no le están dando la visión de una cuenta independiente. Cuando vean la cuenta 94026, se van a percatar algo. Un ratito, por favor. Se van a dar cuenta que hay una divulgación más adelante de estados financieros. Se van a dar cuenta que la misma revelación de propiedad planta equipo, pero que en la cara literal del estado de situación financiera no hacen una separación de derecho de uso, sino que el derecho de uso lo ponen como parte de la misma cuenta propiedad planta y equipo. Y esto nos da a notar que para efectos de la norma, y yo creo que ayer me aceleré un poco en señalarlo, ya tiene una posición más marcada hoy en día de que el derecho de uso que ellos utilizan como denominación y el que proviene básicamente de lo que es contratos de arrendamiento, más es un concepto atribuible que a un activo intangible, a un derecho inherente propio del activo fijo. Como la definición tiene esta naturaleza, lo que se ha convenido por hacer es de que el término derecho de uso forme parte de una divisionaria más del activo fijo, más no se ha separado en una línea independiente del activo fijo, porque su naturaleza propia es sobre la explotación de un bien duradero en las operaciones regulares del negocio. Entonces, en ese sentido,
lo que vamos a concluir es que la palabra derecho de uso va a formar parte de una divisionaria más del activo fijo, pero no es necesario revelarlo como una cuenta independiente en la cara del estado financiero, dado que por las características obvias que provienen de la utilización de un activo para las operaciones regulares del negocio, es mejor que guarde aún su comportamiento como tal de activo fijo y que se divide el activo fijo en dos cuentas grandes. Los activos fijos que son propiedad de la propia compañía y los derechos de uso que no son propiedades de inversión, básicamente. No sé si existe alguna pregunta respecto a esta diferenciación que estoy haciendo, Edu, que sería importante porque ayer bastante hemos estado hablando de esto. Sí, doctor. Estamos atentos, por favor, si tuvieran alguna pregunta vía chat, vía micrófono. Hacer sus preguntas, este es el momento para que lo puedan realizar. Eduardo Blanco, tenemos levantando la mano Eduardo, le voy a habilitar el micrófono, Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, adelante. Privats y... Hola, Eduardo. Bien, saludándolo. Solo tengo, no, quizás una aclaración. De acuerdo a NIC 17, solicitaba que se revelaba por separado de propiedad, planta y equipo los arrendamientos financieros, ¿verdad? Entonces ahora, de acuerdo a NIF 16, yo puedo incorporarlo en la propiedad, planta y equipo, los bienes que están de derecho a uso y revelarlos a través de las notas explicativas. Esa es la pregunta. Yo creo ¿Puedo hacer eso? Yo creo que en esencia dice lo mismo. Lo que pasa es que la pregunta es la siguiente. Antes, tú en la cara del estado de situación financiera no separabas, no decías activos fijos por arrendamiento financiero. Tú lo que hacías era revelar el activo fijo y en la misma nota, los estados financieros, abrías el activo fijo para decir cuáles activos fijos eran adquisiciones propias y cuáles eran activos por arrendamiento financiero. ¿Es así? No, aquí por lo menos en El Salvador, de acuerdo a normas internacionales, nosotros creábamos la propiedad, planta y equipo bajo arrendamiento financiero, separado. En la cara del estado de situación financiera. En la cara del estado financiero, es correcto. Bueno, acá ahora, de acuerdo a NIF 16, no sé, todavía no he leído eso, si ahora ya no es necesario, sino que incluirlo como, llamémosle, una subcuenta y lo revelo a nivel de notas explicativas. Sería bueno aclararlo esto porque, mira, tengo el siguiente material que cumple con el FRS, que es un ilustrativo, para poder aclarar esto. Ahí creo que es. Uno corrientes. Mira, lo que te dice es propiedades, planta y equipo, ¿correcto? Sí. Ya, pero ahora vámonos a un sentido más y todo por el sentido de aclarar las cosas, ¿no? Porque la idea es que estemos cubiertos, ¿no? Entonces, vamos acá. Vamos a la NIC 1. ¿Correcto?
ver, mira. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la información que se debe presentar en el estado de situación financiera? En el estado de situación financiera se incluirá partidas que presenten los siguientes importes: propiedad de planta de equipo, propiedad de inversión, activos intangibles, activos financieros, pero acá te está diciendo, en el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes importes. ¿Ya? Sí. Esto no me deja ver. Yo creo que la NIC 1 no lo va a contemplar porque la NIF 16 entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2019. No, me estoy refiriendo a la NIC 17 que tú estás señalando. Lo que digo es, una entidad presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales, incluyendo por desagregación a las partidas enumeradas en el párrafo 54, encabezados y subtotales, cuando esa presentación sea relevante para comprender su situación financiera. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo como mínimo debería presentar esta divulgación en el estado de situación financiera. Y si yo creo conveniente para una mejor divulgación y un entendimiento de mis estados financieros, podría abrirla, separando quizás el activo fijo, que son de propietarios de owners, o activos fijos provenientes de arrendamiento financiero. Ahora, si nos vamos a la parte de la NIC 17, ¿correcto? Que es la que tú me decías. Primero que quiero irme a la parte de la presentación. De la presentación, exactamente. Simplemente porque conceptualmente es relevante. Conceptualmente es relevante aclarar esa forma de aperturas que se tienen. Acá te dice, información a revelar. ¿Ya? Sí. ¿Qué te dice? Además de cumplir los requisitos informativos fijados en la NIF 7, instrumentos financieros, información a revelar, los arrendamientos revelarán en sus estados financieros la siguiente información referida a los arrendamientos financieros. Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo que se informa, ¿correcto? La conciliación entre el importe total de los pagos de arrendamiento. Lo que pasa es de que esa es una elección del país. O sea, si el país ha elegido revelar en la cara del estado financiero en forma independiente el arrendamiento, pero cuando señalan acá que dicen de que la siguiente información se revelará en los estados financieros, no quiere decir que se tenga que revelar en los 4 estados financieros, porque las notas a los estados financieros se considera un estado financiero más. Entonces yo podría haber revelado solamente el valor del activo fijo en la cara del estado de situación financiera, y en la nota a los estados financieros
hacer la división correspondiente para explicar la apertura y la conciliación entre el saldo inicial y final de los montos de arrendamiento financiero, ¿correcto? Ahora, bajo NIF 16, lo que yo estoy trayendo es el presente modelo, que es el modelo ilustrativo que se ha preparado, y que lo que te dice es un poco lo mismo. Lo que te está diciendo, le vamos a ir al modelo exactamente, que es este que está acá, ¿correcto? Entonces, en este modelo, vamos a buscar los estados financieros. Ya. Vamos a estar los modelos de estados financieros. Y acá, lo que te está diciendo es, en el IFRS 16, en el párrafo 47, en el párrafo 48, supongo que en el párrafo 47 se está refiriendo exactamente a lo que son derechos de uso que van en propiedad, planta y equipo, y en el párrafo 48 lo que se refiere a propiedades de inversión, ¿correcto? Sí. Lo que ahí te está señalando es de que igualito tienes que hacer la apertura porque sigues haciendo la diferenciación en IFRS 16, y de repente lo vas a reforzar más adelante con producto de la lectura, de que se prepara una conciliación entre los saldos de apertura y los saldos de final de los activos que provienen de arrendamientos. Pero ahora estos activos que provienen de arrendamiento le han cambiado de nombre, se llaman derecho de uso. Entonces es obligatorio que dentro de la apertura de propiedades de activos fijos se haga una diferenciación de cuáles son los activos fijos que vienen por adquisición directa y cuáles son activos fijos que vienen producto de un derecho de uso. Y habíamos señalado que esto viene porque normalmente no se pierde la esencia del propietario legal del bien, que sigue siendo el arrendador, y el arrendatario es un usuario de este man. La única diferencia marcada es que a pesar que sentimos que es un derecho intangible, la norma está diciendo que ese derecho se ha mantenido en estructura de las cuentas del activo fijo, tomando en sí que existe un aprovechamiento de ese recurso en las operaciones regulares del negocio. Yo lo veo así, ¿no? De que desde la NIC 17, ahora, yo te digo una cosa, eso no me limita a que si tú deseas, abres la cuenta propiedad, planta y equipo y pones propiedad, planta y equipo, guión derecho de uso, y pones propiedad, planta y equipo, guión activos propios, ¿no? Depende de la materialidad, ¿va? Exactamente, porque si tú coges eso como política, porque tú lo que vas a decir es, si yo en El Salvador ya venía abriéndolo bajo la figura de arrendamiento financiero, yo quisiera ser consistente y solamente le cambio la palabra arrendamiento financiero por derecho de uso, ¿no? Sí, correcto. ¿No? Se debería, pero para los oyentes es importante que quede definido de que el estado de situación financiera, la NIC 1, te provee las cuentas mínimas que tú tienes que aperturar, pero no te obliga a que no puedas abrir más cuentas, ¿no? Correcto. Si la apertura de las cuentas te da una mayor amplitud y capacidad de análisis, te deja abierta la posibilidad. Correcto. Entonces, eso era algo importante, y con lo cual, al haber clasificado de esa manera el derecho de uso dentro del comportamiento del activo fijo, digamos de que no existe espacio para decir que es una amortización, ¿no? Simplemente ya que regaría tal y cual el término en inglés, es una depreciación, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta más como para poder... Bien, ahí estoy bien. Gracias. Gracias. Bien, tenemos otra pregunta, doctor, de Fátima. A ver, Fátima. Fátima, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, Fátima, ¿qué tal?
Bien, con respecto a este tema tengo una confusión. A ver, bien. Es con relación a la NIC 40 que ya vimos de propiedad de inversión. Correcto. Es decir, cuando entre en vigencia esta normativa para las compañías, digamos, que son inversión, que llevan propiedad de inversión, no cambia su registro, o sea, sus activos siguen siendo propiedad de inversión. El cambio sería para el arrendatario en este caso. Ya, perfecto. Qué bueno que lo hayas dicho. Sí. Entonces, lo primero que tú tienes que separar es que existen dos partícipes, ¿no? En una transacción. El arrendatario y el arrendador, ¿no? Sí, sí. Arrendatario, que es el que usufructúa y explota el bien, y el otro, que es el propietario legal, ya, correcto. Sí. Entonces, al ser esto, cuando tú tienes una propiedad de inversión, ¿tú qué eres? ¿Arrendatario o arrendador? El arrendador. O sea, desde el punto de vista de quien tiene la propiedad sería el arrendador. Pero depende, porque la norma se está poniendo en el caso de que la norma se está poniendo en el caso que tú primero te preguntes de que tú puedes ser un arrendatario y puedes ser arrendador al mismo tiempo, ¿no? Oh, sí, ese caso, por ejemplo, se podría dar porque, digamos, en la realidad, el edificio, siempre siguiendo el mismo caso del que le pregunté en la sesión de la NIT 40, la entidad, el edificio que está construyendo es para alquiler de locales de oficina. Pero hay una sección, hay un piso que es donde va a tener sus oficinas. Claro. Entonces, esa parte pienso que es un componente de propiedad, planta y equipo, pero la otra porción es propiedad de inversión. Y para los locales que están en renta, a los terceros ya se convierte ahí pasa al arrendamiento con el tratamiento de la NIC 16. Claro, porque tú lo primero que tienes que identificar ahí es, por ejemplo, yo tengo un edificio. Sí. Yo tengo un edificio que lo construí a través de un financiamiento, ponte con el banco. Entonces, sí. lo que es muy común en algunas entidades es que hacen el leasing con el banco. O sea, le piden al banco que construya el edificio. Es más, antes de que sea leasing, no fue leasing, fue un préstamo, ¿no? Sí, porque fue préstamo. Fue préstamo porque comienzan a generarse desembolsos para poder construir el edificio. Y ahí se capitalizan los intereses hasta el momento que entra a punto, ¿no? Sí. Entonces se comienzan a capitalizar los intereses y ahí dicen, oye, a partir de ahora, como yo soy el propietario legal, el banco es el propietario legal, pero tú sabes que en el fondo ha sido un instrumento de financiamiento, ¿no? Porque sí. lo que se buscó es que el banco te apalanque la construcción. Entonces el banco agarra y te comienza a cobrar cuotas de alquiler lineales por un espacio de tiempo, y ahí es la figura que el banco se convierte en un arrendador y tú eres un arrendatario, ¿no? Pero dentro de la propiedad del bien que tú tienes, hay algunos pisos en los cuales tú vas a alquilarlos a terceros, y entonces funges como un arrendador, y el otro aparece como la figura de un arrendatario. Pero sin embargo, al haber esa figura, la norma lo que te dice es, si tú tienes un espacio inmobiliario y ese espacio inmobiliario está claramente identificado como característica de que tú vas a dedicarte al alquiler, lo primero que tienes que ver es si cada piso tiene una independización. Es decir, si tú quisieras, tú podrías vender cada piso, ¿sí o no? Aquí lo que se maneja es el concepto de propiedad horizontal. Propiedad horizontal. Sí. Claro, la propiedad horizontal te facilita en ese concepto.
Sí. Porque se supone que tú tienes la propiedad total, pero a la vez tienes una propiedad horizontal Sí. de cada piso. Entonces, claramente tú puedes diferenciar que hay determinada cantidad de pisos que para ti van a ser activos fijos. Sí. Y hay determinados pisos que van a ser propiedades de inversión. Sí, sí. ¿No? Eso es más Sí. o menos. Hemos ido construyendo contigo Sí. la respuesta, ¿no? Porque es así, ¿no? Así es. Entonces, al final, del otro lado del arrendatario, me pongo en la posición del arrendatario, que soy una empresa que está alquilando uno de los pisos, entonces ahí yo tendría que evaluar el tratamiento de acuerdo a la NIF 16, porque tendría, de acuerdo al control que tenga, a ver, en el inmueble, lo que hablaba ayer usted. Claro, las personas que no eres tú, que es el que se está beneficiando con el piso, lo que va a tener es un derecho de uso. Sí. Ahora, la única particularidad que está viendo con este resumen de notas que lo he traído a propósito casualmente para aclarar, porque es bueno no quedarse con la duda de las cosas que pasan, es de que en esencia estamos hablando de un concepto de activo fijo. Sí. Pero que es un activo fijo que tiene un matiz que se llama derecho de uso. Y por más que nosotros queramos pensar de que, o sea, yo te juro que sigo pensando que tiene una forma intangible, pero como su vinculación con la explotación, es con la explotación del bien físico, la clasificación debería estar dentro del sombrero de lo que es un activo fijo, propiedad, planta y equipo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, mi criterio es que si lo agrupa ahí, viendo la naturaleza o de la transacción, para distinguirlo, creo que sí es correcto lo que usted menciona, que se debe de disgregar lo que estaban de presentación, para entendimiento del usuario. Porque si yo lo tengo agrupado, se entiende también incluso hasta para temas de análisis financieros, tenerlo agrupado ahí cambiaría un poco la percepción al momento de tomar ciertos índices financieros. Así es. Alguien que no mira las notas podría distorsionar algunos cálculos porque hay una diferenciación entre un activo propio y un activo que proviene de una propiedad legal que es un tercero, ¿no? Correcto. E incluso desde el punto de vista ya fiscal, ¿verdad? Que se hacen ciertos cálculos ahí, tomar puede haber una mala interpretación también por el tema de depreciación y amortización. Yo considero también que es correcto separarlo amortización y depreciación. Claro, lo que pasa es que la norma lo que dicen es, siendo el derecho de uso un componente asociado a la clasificación del activo fijo, lo voy a seguir denominando como depreciación. Como depreciación. Pero no obstante, como que siempre que genera la duda, ¿no? Y esas dudas, te lo aseguro que después van a estar siendo revisadas, ¿no? Porque es una norma que ha salido y está sujeta también a revisión por el IASB, ¿no? Y el otro tema es porque como se dan algunas operaciones en algunas empresas donde estos bienes también se ponen en garantía. Exactamente. Y entonces, imagínese revelar ahí la propiedad, planta y equipo se encuentra en garantía de un financiamiento XYZ, pero ahí adentro está agrupado el derecho de uso que no forma parte de ese. Claro, claro, porque el derecho de uso, de alguna manera, la propiedad del bien la retiene el arrendador en garantía de cumplimiento. Okay. Sí. ¿No? La retiene. O sea, de alguna manera cuando dices derecho de uso, tú dices, yo tengo un financiamiento donde tengo el derecho de uso, pero la propiedad legal del bien la está reteniendo el arrendador para garantizar el cumplimiento de la obligación, ¿no? Okay. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? No, solamente tenía esa, irá surgiendo las otras. No Muchas gracias, doctor. A ver, otra pregunta, Edu. No tenemos preguntas, doctor. Ya no tenemos preguntas. Ya, correcto. Ahora, antes de entrar a lo de la NIC 36, lo único que yo quería era
hacer un repaso de este modelo de notas, para poder establecer lo siguiente. La aplicación de la NIF 16 tiene realmente tres partes, o tres escenarios. Un escenario que es la aplicación retrospectiva modificada. Insisto bastante en ese tema porque hay que tenerlo presente, ¿no? Es la aplicación retrospectiva modificada, es aquella aplicación en la cual yo no voy a reestructurar ningún saldo de los comparativos de mis estados financieros, no lo voy a hacer. O sea, no voy a tocar los saldos de años anteriores, pero si hubiera un efecto que tuviera que afectar los años anteriores, lo voy a afectar contra la cuenta resultados acumulados. O sea, no voy a afectar en ningún caso años anteriores desde una perspectiva de modificar los comparativos. O sea, mis saldos que tenía en el año 2018 y el 1 de enero del 2018 no se van a ver afectados por la adopción de la norma, porque yo escogí el método que se llama retrospectivo modificado. ¿Y por qué la gente utiliza el método retrospectivo modificado? Utilizan el método retrospectivo modificado porque muchos no quieren mover las cifras que ya fueron auditadas del año anterior y porque consideran que en esencia la norma de arrendamiento realiza una agrupación y el reconocimiento de un activo que podría ponerles en peligro ciertas cosas que ya fueron entregadas a financistas y que podrían ser mal enfocadas. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan una compañía que basa todo su negocio en un arrendamiento operativo y que de pronto el reconocimiento del arrendamiento operativo implica reconocer un mayor activo fijo por derecho de uso y reconocer una mayor deuda, y que como es consecuente tu ratio de endeudamiento respecto al patrimonio se incrementa sustancialmente? Entonces, al incrementarse sustancialmente, podría verse afectados los ratios financieros y obligaría a las compañías a renegociar sus contratos de financiamiento para pedir a los bancos que cambien los covenants de resolución de obligaciones, porque al incrementarse el ratio podrían romper una condición de financiamiento y poner en peligro la continuidad operacional del negocio. Entonces, esto es algo que es muy serio y que se debería tomar en consideración a la hora de que nosotros hacemos el análisis del efecto que pudiera tener. Sobre todo el efecto mayor es aquellas compañías que tienen muchos leasing o que tuvieron muchos leasing operativos y que le tienen que dar vida a ese leasing operativo, vía derecho de uso, vía reconocimiento de pasivo. Cuando nosotros vemos este modelo de notas, vamos a leer un poquito lo que dice. Lo que dicen es: el grupo ha aplicado el IFRS 16 usando el enfoque retrospectivo modificado, que es el que le estoy señalando. Y la información comparativa no ha sido reestructurada y continúa siendo reportada bajo IAS 17 e IFRIC 4. ¿Qué quiere decir? Que el año 2018 y el 1 de enero del 2018 está vigente el IAS 17 y el IFRIC 4. Pero a partir del 1 de enero del 2019 sí aplicas el IFRS 16. Es un estado financiero medio raro, pero así lo es. ¿Qué quiere decir? Como es un retrospectivo modificado, yo no altero los comparativos y el efecto que hubiera como consecuencia de la aplicación del IFRS 16, ese efecto se va a ir contra resultados acumulados sin afectar la columna del año 2018 ni del 2017, o del 1 de enero del 2017. Dicen, los detalles de la política contable bajo IAS 17 y bajo IFRIC 4 son reveladas separadamente si ellos son diferentes a estas bajo IFRS 16, y el impacto de los cambios es revelado en la nota 3. La nota 3 es la nota que agrupa todos los efectos de los cambios en las políticas contables. Entonces, ¿qué te dicen? Cuando tú aplicas el enfoque retrospectivo modificado, ¿qué te piden? Te piden que las políticas contables las reveles en forma
con una apertura. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te dicen es, revélame cuál es la política que está vigente a partir del 1 de enero del 2019 y lo pueden ver acá. Esta es la política que está vigente a partir del 1 de enero del 2019 y después te dicen, y revélame cuál es la política contable que estaba antes del 1 de enero del 2019. Es decir, esta política contable que está acá es la política que aplicaba bajo IAS 17 y FRI 4. Y la política contable de arriba es de acuerdo con IFRS 16. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque tus columnas de tus estados de situación financiera continúas aplicando el IAS 17 porque no has reestructurado, solamente estás reestructurando del 1 de enero del 2019 para adelante. Y lo has hecho por conveniencia porque es una alternativa. Después de eso, hay el enfoque retrospectivo total. ¿Y cuál es el enfoque retrospectivo total? Es que coge todos los contratos que han estado vigentes entre el año 2018 y el año 2019 y le hace efecto retroactivo, y si hubieran tenido efectos retroactivos en años anteriores, todo eso va contra el saldo inicial de resultados acumulados al 1 de enero del 2018 y le hace efecto como si siempre hubiera estado vigente la NIF 16. O sea, es una aplicación que, digamos, genera mucho trabajo porque vas a tener que tener un universo mayor de contratos con clientes y la norma te deja total voluntad para que tú puedas aplicarla. Entonces, si nosotros leemos un poco de lo que se señala en esta norma, lo que diremos, espérense un momentito por favor. Un momentito nada más que quiero una palabra que no me está haciendo muy familiar. Ah, correcto. Entonces dice, en la inserción de un contrato o en la suscripción de un contrato, el grupo evalúa si un contrato es o continúa siendo un arrendamiento. Un contrato contiene un arrendamiento si el contrato transfiere el derecho para controlar el uso de un activo identificado en un periodo de tiempo en el intercambio de un pago. Para evaluar si un contrato transfiere los derechos del uso y el control de un activo identificado, el grupo debe evaluar lo siguiente, y te ponen las 3 características que establece la NIF 16, ¿correcto? Y te dice, el contrato involucra el uso de un activo identificado, podría especificar explícitamente o implícitamente y debería ser distinto físicamente o representar sustancialmente la capacidad de un activo distinto físico. Si el suministrador del derecho de sustitución sustantiva de activo es no identificado, el grupo tiene el derecho para obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo durante el periodo de uso. El grupo tiene el derecho para dirigir el uso del activo. El grupo tiene el derecho cuando tiene la decisión de tener los derechos sobre los más relevantes cambios, cuando se tiene el propósito de que los activos sean usados. En raros casos, la decisión acerca de cuál es el propósito de uso del activo es predeterminada. El grupo tiene el derecho de dirigir el uso del activo. Si el grupo tiene el derecho de operar el activo o el grupo designa el activo, cuál es el camino del activo para predeterminar cómo y qué propósito deberá ser usado. Y te comienza a revelar todos los conceptos, ¿no? La política es aplicada. Primero, esta es la definición y después aparece la definición antigua de NIC 17 y de ahí viene ya la definición de lo que es un arrendatario, que es el asset, que es el grupo reconoce el derecho, un activo, vienen los términos que se están manejando, que son arrendamientos de corto tiempo o de bajo valor, que son las exclusiones que no se toman en consideración. Comienza a definirlo y después te dice nuevamente,
vamos a ver cómo se definen al arrendatario y el arrendador bajo antiguamente el IAS 17 y te lo comienza a definir bajo la política contable, ¿correcto? Y después, que ya definió la política contable, comienza a establecer cómo está compuesto bajo la propiedad planta equipo de acuerdo a lo que dice el arrendatario, y lo que te dice es, yo tengo un activo fijo que está dividido en dos conceptos, propiedad planta equipo y derecho de uso, y el derecho del uso del activo, ellos hacen como una especie de movimiento para ver el saldo inicial y los cambios, porque entiende que el saldo inicial del activo, que son los activos que eran propietarios, de todas maneras van a tener que ser reclasificados, ¿correcto? No es que se esté haciendo un efecto retrospectivo, pero lo que sí dice es de que el saldo inicial va a corresponder a los activos que estaban bajo arrendamiento financiero anteriormente, ahora se le va a denominar activos bajo derecho de uso. Te hacen una clasificación por vencimientos, después te hace una conciliación de cómo se reconstruye la deuda y su relación con los flujos de efectivo, ¿correcto? Y te comienza a hacer una serie de definiciones de los contratos, de lo que son términos variables. Se vuelve más específico, por supuesto, las definiciones y las características. Te dice cuáles son otra clase de arrendamientos que pudieran existir, los arrendamientos bajo leaseback, los leasing que son revaluados, y como lessor, y después te establece, ahora quiero hablarte de lo que son los lessor. ¿Qué son los lessor? Los lessor vienen, en términos de inglés, vienen a ser los arrendadores, con los cuales no ha cambiado nada, y simplemente comienzan a describir todo aquello que no ha cambiado, bajo la antigua denominación, dicen, tenemos arrendamientos operativos y financieros, ¿no? Y esas son las revelaciones que se hacen. También entraría las propiedades de inversión, porque las propiedades de inversión también tienen su parte propia y su parte de derecho de uso. Y en general, esta es la forma en la cual se está considerando revelarlo. Entonces, la nota de cambios en políticas contables, donde te dice cómo era antes y cómo era después. Y en esencia, esto es lo que en esencia principalmente se está revelando. Ahora, las revelaciones, como ustedes verán, depende del modelo, porque si ustedes cogen el modelo más complejo, por supuesto que las revelaciones van a ser mucho mayores, ya no hacen la comparación con la política contable anterior, pero sí digamos que los números y la reconstrucción de contratos va a ser mucho más densa. En sí, en Perú, si no me equivoco, la aplicación de algunos clientes que he visto de este IFR 16 se han ido por el método retrospectivo modificado en la mayoría de los casos y no por el retrospectivo full, porque las compañías lo que quieren es un menor trabajo de adaptación hacia atrás, porque consideran que los cambios van a venir de aquí para adelante. Entonces, básicamente con esto concluiríamos todo lo que es arrendamiento. Yo no sé si hay alguna clase de pregunta que quedó como para poder comenzar con la parte del NIC 36 de deterioro de activos. Sí, doctor, tenemos levantando la mano a Gilberto Botonero. Antes tenemos de Eduardo Blanco, doctor Privat, de conformidad a la NIF 16 actualizada debido al cambio existente de la NIC 17, esto obliga a las entidades cuya base son las NIF a elaborar cambios en política contable en cuanto de conocimiento, medición inicial, medición posterior. También tenemos otro comentario de Eduardo Blanco. Doctor Privat, en esencia, no debería de existir diferencia en relación con la NIF 17, ya que la política no cambia, es únicamente de forma y no de principio subyacente. Yo lo único que diría es de que cuando el modelo y guía contable está hablando, se está refiriendo a que sí existe un cambio de cara al arrendatario.
El cambio que está habiendo de cara al arrendatario es que ahora se le da vida a los arrendamientos operativos de cara al derecho de uso. Entonces, y hay otro concepto, bajo arrendamiento financiero, se hablaba de transferencia de riesgos y beneficios. Bajo el modelo de la NIS 16 lo que se habla es de la transferencia de control sobre el uso del activo. Es un término mucho más amplio que la transferencia de riesgos y beneficios. En esencia, hay cosas que son coincidentes, pero existen algunos cambios.